Este programa es de clasificación F, formativo, educativo, cultural. A, apto para todo público. Butaca 13. Teatro. Danza. Pintura. Cine. Literatura. El programa creado para hablar del mundo sin fronteras, del arte y la cultura. Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días. ¿Puedo pasar? Me llamo Pablo Neruda. Soy poeta. Vengo llegando ahora del norte, del sur, del centro, del mar, de una mina que visité en Copiapó. Vengo llegando de mi casa de Isla Negra y te pido permiso para entrar en tu casa, para leerte mis versos, para que conversemos. Pensé que en la intimidad deberíamos leer, escuchar, no mis versos últimos, que pueden tener la experiencia de tantos otros que escribí, sino los primeros, mis primeros poemas escritos en Cautín, en mi infancia, antes de los 15 años, cuando se abrían los ojos de mi conciencia. Y cuando aún el panorama de la vida se veía tan oscuro para mí como el cielo del sur en invierno. Barrios sin luz. ¿Se va la poesía de las cosas o no la puede condensar mi vida? Ayer, mirando el último crepúsculo, yo era un manchón de musgo entre unas ruinas. Las ciudades, hollines y venganzas, la cochinada gris de los suburbios, la oficina que encorva las espaldas, el jefe de ojos turbios, sangre de una revol sobre los cerros, sangre sobre las calles y las plazas, dolor de corazones rotos, podre de hastíos y de lágrimas. Un río abraza el arrabal como una mano helada que tienta en las tinieblas. Sobre sus aguas se avergüenzan de verse las estrellas. Y las casas que esconden los deseos detrás de las ventanas luminosas, mientras afuera el viento lleva un poco de barro a cada rosa. Lejos la bruma de las olvidanzas, humos espesos, tajamares rotos, y el campo verde en que jadean los bueyes y los hombres sudorosos. Y aquí estoy yo, brotado entre las ruinas, mordiendo solo todas las tristezas, como si el llanto fuera una semilla y yo el único surco de la tierra. Muy buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 78 de Butaca 13. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros en el Facebook AMI Cine Teatro Cotacachi. Allí estamos transmitiendo en vivo este programa. También en el WhatsApp 099-601-4711. También nos pueden sintonizar en www.radiopublicacotacachi.com y en todo Imbabura, aquí en la 93.5 Radio Pública Cotacachi. Soy Daniel Alcoleas y en la cabina está Paloma Dávila. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo programa, esta cita con el arte y la cultura, con este infinito mundo del arte y la cultura, como siempre les proponemos desde esta butaca, de esta butaca 13. Y hoy también, como siempre, tenemos un tema poderoso, un tema gigante. ¿Por qué? Porque este pasado 23 de septiembre, solo ayer, se cumplieron 45 años de la muerte de este gran poeta latinoamericano, Pablo Neruda. Así que hoy vamos a estar con ustedes hablando de su vida,
También hemos recogido algunos textos, nos hemos inteligenciado, nos hemos puesto a averiguar muchas cosas de su vida, también de su obra. Hemos repasado nuevamente su biografía, Confieso que he vivido, por eso este programa se llama así también, Confieso que he vivido. Así que les invitamos a eso, les invitamos a sumergirse en este mundo de la palabra de Pablo Neruda, tan amante él de la palabra. Así que eso les proponemos en esta noche. Bienvenidos, bienvenidas. Chaplin, Picasso, Los Beatles, Neruda, Frida Kahlo, Klimt, Rembrandt, Miguel Ángel, Van Gogh, Isidora Duncan, Tina Bausch, Pedro Almodóvar, Shakespeare, Brecht, Oscar Wilde, Lope de Vega, Alfonsina Storni, Gabriela Mistral, Tina Turner, Janis Joplin, Edith Piaf, Chabela Vargas, Sofía Loren, Cantinflas, El Mich, Guayasamín, Alicia Alonso, Nureyev, Hansel Adams, Orff, Beethoven, Mozart, Caspicara, Roberto Benigni. Kubrick. Hitchcock. El mundo no sería tal y como lo conocemos sin todos ellos y ellas. Biografías, historias de vida, vidas para contar. Pablo Neruda, seudónimo de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto, larguísimo el nombre, nació un 12 de julio de 1904. Fue un poeta chileno considerado entre los más destacados e influyentes artistas de su siglo. El más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma, según Gabriel García Márquez, el Gabo. Entre sus múltiples reconocimientos destacan el Premio Nobel de Literatura en 1971 y un doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford. Ningún poeta del hemisferio occidental de nuestro siglo admite comparación con él, ha escrito el crítico literario Harold Bloom, quien lo considera uno de los 26 autores centrales del canon de la literatura occidental de todos los tiempos. Pero también fue un destacado activista político, un senador, un miembro del Comité Central del Partido Comunista en Chile, fue el precandidato a la presidencia en su país y también fue embajador de Francia y también fue un ser humano como todos y cada uno de nosotros, con sus virtudes y sus defectos, y de esta personalidad, estas grandes personalidades que sin duda cambian el mundo, vamos a hablar hoy. Bajo los volcanes, junto a los ventisqueros, entre los grandes lagos, el fragante, el silencioso, el enmarañado bosque chileno. Se hunden los pies en el follaje muerto, crepita una rama quebradiza. Los gigantescos raulíes levantan su encrespada estatura, un pájaro de la selva fría cruza, aletea, se detiene entre los sombríos ramajes. Y luego, desde su escondite suena como un oboe. Me entra por las narices hasta el alma el aroma salvaje del laurel, el aroma oscuro del boldo, el ciprés de las huaytecas intercepta mi paso. Es un mundo vertical, una nación de pájaros, una muchedumbre de hojas. Más lejos, cada árbol se separó de sus semejantes, se yerguen sobre la alfombra de la selva secreta, y cada uno de los follajes, lineal, encrespado, ramoso, lanceolado, tiene un estilo diferente, como cortado por una tijera de movimientos infinitos. Una barranca. Abajo el agua transparente se desliza sobre el granito y el jaspe. En la altura, como gotas arteriales de la selva mágica, se cimbran los copigües rojos. La Pageria rosae. El copigüe rojo es la flor de la sangre. El copigüe blanco es la flor de la nieve. En un temblor de hojas atravesó el silencio a la velocidad de un zorro, pero el silencio es la ley de estos follajes. Apenas el grito lejano de un animal confuso, la intersección penetrante de un pájaro escondido. El universo vegetal susurra apenas hasta que una tempestad ponga en acción toda la música terrestre.
Quien no conoce el bosque chileno no conoce este planeta. De aquellas tierras, de aquel barro, de aquel silencio he salido yo a andar, a cantar por el mundo. Pablo Neruda fue hijo de José del Carmen Reyes Morales, obrero ferroviario, y de Rosa Neftalí Basoalto Opazo, maestra de la escuela, fallecida de tuberculosis cuando solamente Neruda tenía apenas un mes de nacido. En 1906, esta familia, ya sin la madre, se traslada a Temuco, donde el padre se casa ya por segunda vez con doña Trinidad Candia Marverde, a quien Neruda le llamaba madre. Y esto me pareció bien bonito porque él dice que la llamaba mamadre porque le parecía horrorosa la palabra de madrastra. Él, de hecho, guarda un recuerdo maravilloso de la mamadre. Siempre la recuerda como una mujer con mucha dulzura. Neruda ingresó ya ahí en Temuco al Liceo de Hombres, donde cursó todos sus estudios hasta terminar el 6º año de Humanidades en 1920. Y el impresionante entorno natural de Temuco, estos bosques, estos lagos, estos ríos, estas montañas, de hecho marcaron para siempre el mundo poético de Neruda, y es justamente del texto que les acabamos de leer hace un momento, que les compartimos un poco, un fragmento de este libro de Confieso que he vivido, de su autobiografía, donde él hace como esta forma poética de narrar aquellos bosques, ¿no? En 1917 publicó su primer artículo, Entusiasmo y Perseverancia, en un diario que se llamaba La Mañana de Temuco. En esta ciudad escribió gran parte de los trabajos que pasaron a integrar luego su primer libro de poemas, Crepusculario. Y en 1919 obtuvo el 3er lugar en los Juegos Florales de Maulé con su poema Comunión Ideal o Nocturno Ideal. Y solamente un año después comienza ya a contribuir en una revista literaria, Selva Austral, y en ese mismo periodo, o sea, realmente las cosas a Neruda le pasan de una manera súper acelerada en un corto tiempo, y además en un momento de su vida de muy jovencito, que es cuando conoce a la gran Gabriela Mistral, de cuyo encuentro él siempre recuerda, ¿no? Dice, ella me hizo leer los primeros grandes nombres de la literatura rusa que tanta influencia tuvieron sobre mí. Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces. Son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras. Son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo. Las limpio, las pelo. Me preparo frente al plato. Las siento cristalinas, vibrantes. Ebúrneas, vegetales, aceitosas como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto. Las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de ola. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio, o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos. Tienen de todo lo que se le fue agregando de tanto rodar por el río.
de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recentísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra, pero a los bárbaros se le caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las cerraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes. El idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Del libro de poemas, 20 poemas de amor y una canción desesperada, voy a cantarles de Pablo Neruda el poema Cuerpo de mujer. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega, mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel de mí, huían los pájaros y en mí la noche entraba, su invasión poderosa para sobrevivirme, te forjé como un arma, como una flecha enemiga. Piedra en mi onda, pero cae la hora de la venganza y te amo. Cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme, a los vasos del pecho, a los ojos de ausencia, a las rosas del pubis, a tu voz lenta
mujer mía, persistiré en tu gracia, mi sed, mi ansia sin límites, mi camino indeciso, oscuros cauces donde la sed eterna sigue y la fatiga sigue. Y el dolor infinito. Víctor Heredia cantando Cuerpo de Mujer, de Neruda. Y sí, pues, si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Pareciera que en esta canción nos dice algo así, ¿no? Y siguiendo un poco, compartiéndoles un poco acerca de este libro, ¿no? Que nos hemos puesto a revisar otra vez, nos hemos puesto a sacar algunas cosas que nos parecieron importantes, que Neruda habla de su infancia, ¿no? Y él dice algo así como, dice: comenzaré por decir sobre los días y años de mi infancia, que mi único personaje inolvidable fue la lluvia. La gran lluvia austral que cae como una catarata del polo. Y realmente, si alguien no ha estado en estas zonas del sur de Chile, es muy difícil imaginarse estas lluvias tan inolvidables, ¿no? Desde los cielos del Cabo de Hornos hasta la frontera, en esta frontera o far west de mi patria, nacía la vida, a la tierra, a la poesía y a la lluvia. Por mucho que he caminado, me parece que se ha perdido este arte de llover que se ejercía como un poder terrible y sutil en mi Araucanía natal. Llovía meses enteros, años enteros. La lluvia caía en hilos como largas agujas de vidrio que se rompían en los techos o llegaban a las olas transparentes contra las ventanas. Y cada casa era una nave que difícilmente llegaba a puerto en aquel océano de invierno. Les habíamos estado contando, llegamos más o menos a hablar un poco de la infancia de Pablo Neruda, de esta cercanía con el bosque, con ese bosque austral de Chile. Y bueno, vamos a pasar ahora ya hasta 1991, ya con él 17 años de edad, ya un joven, un adolescente. Comenzó a firmar ya en ese entonces, imagínense ustedes, comenzó a firmar definitivamente sus trabajos con el seudónimo de Pablo Neruda, esencialmente y con el propósito de evitar el malestar del padre por tener un hijo poeta. Si bien Neruda nunca aclaró realmente el origen de su nombre artístico, y hoy hemos hecho todas las investigaciones, ¿no? Nunca desmintió e incluso apoyó la conjetura de que lo habría escogido en honor al escritor checo Jan Neruda, del cual leyó un cuento por esos años que le causó una honda impresión. Sin embargo, la obra de Jan se publicó entre 1857 y 1883 y realmente es bastante poco probable, haciendo los números, que Neruda haya tenido acceso a traducciones en 1921. En lugar de esto, realmente se presume que su apodo está inspirado más bien en un personaje de una de las novelas de Arthur Conan Doyle, titulado Estudio en Escarlata, y esto fue en 1887, donde en un capítulo, específicamente en el capítulo 4, el personaje Sherlock Holmes dice ir a escuchar un concierto de Norman y Neruda, una famosa violinista, creo que se llamaba Guillermina Neruda. En 1991 ya Neruda se traslada a Santiago, a la capital, para seguir la carrera en pedagogía en francés en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile.
Y en Santiago, ya cuando él llega ahí, conoce a otros jóvenes escritores, participa también en estas bohemias literarias de la época y en las actividades de la Federación de Estudiantes de Chile. Y claro, como es de suponerse, lee con mucha avidez y escribe ya una poesía un poco ya más madura. Y en 1923 publica su primer libro, Crepusculario, que realmente es muy bien recibido por la crítica, y al año siguiente aparecería lo que será la más popular de las obras. Ustedes ya se imaginarán, 20 poemas de amor y una canción desesperada, que se convertiría en uno de los poemarios amorosos más conocidos en la poesía contemporánea. Y luego ya, digamos, andando un poco más los años, en 1927, comenzó pues ya este otro espacio de la vida de él, este lado creativo. Comienza a relacionarse con una carrera diplomática, siendo cónsul en Rangoon, en Birmania, desde donde se desarrolla un notable epistolario con el escritor argentino Héctor Eandi. Luego fue cónsul en Sri Lanka, en Java, en Singapur, en Buenos Aires. Bueno, realmente la carrera diplomática de Neruda comenzó muy temprano y, digamos, con grandes movilizaciones también en su vida, ¿no? Y justo en esos años es cuando conoce a Federico García Lorca y en Buenos Aires, y donde conoce a Rafael Alberti en Madrid. Nos estamos yendo en este mismo momento a una pausa. No se vayan, porque seguimos hablando aquí de la vida y obra de Pablo Neruda al cumplirse 45 años de su muerte. La locura es el estado en que la felicidad deja de ser inalcanzable. Alicia en el País de las Maravillas. Estamos de vuelta. Compuesto de 12 partes o cantos, Alturas de Machu Picchu es el poema del deslumbramiento que produce al poeta este lugar. Un lugar que lo lleva a preguntarse sobre la naturaleza del hombre y el destino histórico, y a recordar el inmenso y oscuro suplicio de la humanidad que acarreó estas piedras y que debió padecer lo imposible para construir este conjunto que hoy día nos subyuga. El poema termina con un sobrecogedor alegato contra la injusticia histórica que quiere que el precio de lo bello y lo sublime sea el sufrimiento de enormes masas de seres humanos. Pero a lo largo de sus cantos, Alturas de Machu Picchu es también una indagación sobre el secreto que guardan estas piedras respecto de quienes las trabajaron y habitaron entre ellas. Unos hombres en quienes el poeta reconoce a sus antepasados, a los fundadores de lo americano. Por eso, para Alturas de Machu Picchu, estas piedras, además de ser un conjunto de arte y sacrificio humanos, majestad de paisaje y fuerza y hechizo de la naturaleza, tienen un valor trascendente y son símbolo de la patria común americana. Nada de esto está dicho ni descrito. Está cantado, sugerido, insinuado mediante imágenes que tienen algo de la audacia, del misterio y de la secreta elocuencia del propio Machu Picchu. De tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverás tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Sube a nacer
traísteis y la manera en que os crucificaron. Encendedme los viejos pedernales, las viejas lámparas, los látigos pegados, a través de los siglos en las llagas y las hachas de brillo ensangrentado. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. Contadme todo, cadena, cadena, eslabón a eslabón, paso a paso, afilad los cuchillos que guardasteis, ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos centenares. Escuchábamos a los Jaivas, Sube a nacer conmigo, hermano. La introducción era Vargas Llosa, hablando de... hace una introducción bastante interesante y les aconsejamos mirar este video porque está filmado y siempre nos preguntamos con Daniel, ¿cómo hicieron para llevar un piano de cola a Machu Picchu? Un piano, el órgano, la batería. Están los Jaivas ahí y a en Machu Cefú, Picchu. no es que ahora así con las grúas y no sé qué, no, sino que... Con un licóptero. Con un licóptero. Eso. Queremos saludar a la gente que nos está siguiendo en nuestra página de Facebook, a mi Cine Teatro Cotacachi, en la transmisión que estamos haciendo en vivo, a Dalinda desde Riobamba, Jorge Vinuesa, aquí en Cotacachi, Excepciones Coavi, el nombre que se ha puesto en saludos, a Daniel Vinuesa, a la Stephanie Chávez, Steffi, un abrazo, gracias por escucharnos. Nacho Larios nos está escuchando a través de la página web www.radiopublicacotacachi.com. También a Irmita Torosina, a Daisy Íñiguez y a Pablito Flores, que también nos están escuchando. Un abrazo para ustedes, qué bueno que estén en sintonía, qué bueno que nos estemos sumando para a escuchar así algo con sentido, una radio con sentido que les proponemos desde Butaca 13. Y hoy estamos compartiendo con ustedes la biografía de Pablo Neruda, a propósito de que el día de ayer se cumpliera 45 años de su muerte. Y bueno, anteriormente nos habíamos quedado un poco contándoles que... bueno, él conoce en este acercamiento a la política y también a estar en otros países. Él conoce a Federico García Lorca, a Rafael Alberti. Esto sucedió en 1933 durante un viaje justamente de García Lorca a Buenos Aires. Y de ahí ellos forjan una gran amistad. Un año después, Pablo Neruda fue enviado como cónsul a Barcelona y luego posteriormente a Madrid. Pero posteriormente, ya solo unos añitos después, ya en 1936, como ustedes saben, estalla la Guerra Civil Española y el sueño de la República sucumbió ante este fascismo terrible, ante esta historia terrible, aunado al asesinato también muy brutal de Lorca, y trágicamente conmocionado por esto que pasa. Pablo Neruda escribe España en el corazón en 1937. Les propongo, Daniel, si nos puedes leer parte de estos fragmentos, ¿no? De España en el corazón, maldición. Patria surcada, juro que en tus cenizas nacerás como flor de agua perpetua. Juro que de tu boca de sed saldrá al aire los pétalos del pan, la derramada espiga inaugurada. Malditos sean, malditos los que con hacha y serpientes llegaron a tu arena terrenal.
Malditos los que esperaron este día para abrir la puerta de la mansión al moro y al bandido. ¿Qué habéis logrado? Traed la lámpara. Ved el suelo empapado. Ved el huesito negro comido por las llamas, la vestidura de España fusilada. Malditos los que un día no miraron, malditos ciegos malditos los que no adelantaron a la solemne patria el pan sino las lágrimas. Malditos uniformes manchados y sotanas de agrios, hediondos perros de cueva y sepultura. La Guerra Civil Española estalló en un 1936 y conmovida por ella y por el asesinato de su gran amigo García Lorca, Neruda se comprometió con el movimiento republicano, primero en España y luego en Francia, donde él comienza a escribir España en el corazón. Les hemos leído una partecita de este poema en 1937, y ese mismo año, ya de regreso a Chile, su poesía durante el periodo siguiente estuvo tan marcado por esto que se caracterizó por una orientación ya hacia cuestiones políticas y sociales, o sea, ya saliéndose un poco del romanticismo, lo que reforzó sus grandes ventas de libros definitivamente. Y precisamente durante la Guerra Civil, Neruda también conoció al gran poeta mexicano Octavio Paz, y ambos hicieron amigos instantáneos. Pero posteriormente en México tuvieron un altercado por diferencias ideológicas, llegando casi a los golpes. Más de 20 años después se reconciliaron en el Festival Internacional de Poesía de Londres, y Paz diría con respecto a su colega, ¿no? Musito el nombre de Pablo Neruda y me digo, lo admiraste, lo quisiste y lo combatiste. Fue tu enemigo más querido. Neruda tachó al mexicano, cuando estaban enojados, tachó al mexicano de purista y traidor, mientras el autor de El laberinto de la soledad lo calificó de stalinista y ególatra. Y claro, estos amigos instantáneos también pasaron, no sé, 20 años de total odio y repudio, y fue como dijo, me parecía maravilloso esto que dice Paz, no fue mi enemigo más querido. No sé ¿qué nos tienes ahí de sorpresas, Daniel? Tenemos hoy día un programa, porque hemos querido como, no sé, hay algunas poesías que se han trasladado a la música, muchas de las músicas que yo he escuchado, por ejemplo, es de Mario Benedetti, ha sido muy llevado a la música, y realmente me parece que trasladar la poesía de Neruda a la música es un acto harto difícil, digo por la extensión de sus poemas, ¿no? Sí, pero bueno, algunos lo logran muy bien, hay algunas versiones muy muy bien logradas, y Neruda también alcanzó a escribir sobre los horrores, lo que le provocaba la dictadura en Chile, la dictadura de Augusto Pinochet. Y vamos a escuchar ahora por Quilapayún una versión de Pido Castigo. Comienza con el poema de Neruda recitado pero en francés. Escuchamos. Au nom de ces morts, de nos morts, j'exige un châtiment. Pour ceux qui ont souillé notre patrie de sang, j'exige un châtiment. Pour le bourreau qui commanda la fusillade, j'exige un châtiment. Pour le traître qui vint au pouvoir par ce crime, j'exige un châtiment. Pour celui qui déchaîna l'agonie, j'exige un châtiment. Pour ceux qui se firent les défenseurs du crime, j'exige un châtiment. Je ne veux pas qu'ils me donnent leurs mains mouillées de notre sang. J'exige un châtiment. Je ne veux pas les voir ambassadeurs et paisibles dans leur logis. Je veux les voir ici, jugés sur cette place et dans ce lieu. Je veux un châtiment. Por estos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para el verdugo
quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre. Pido castigo, no los quiero de embajadores, tampoco en sus casas tranquilos. Los quiero ver aquí juzgados en esta plaza, en este sitio. Quiero castigo, quiero castigo, quiero castigo. Era Quilapayún en su versión de Quiero castigo, un poema de Neruda. Bueno, y les estábamos comentando acerca del tránsito él por estos espacios de la diplomacia, y realmente nos hemos encontrado con cosas que no conocemos, que no nos hemos enterado de una manera más amplia. Por ejemplo, de que él, cuando fue cónsul especial para la inmigración española en París, el presidente Aguirre Cerda en ese momento le envía a Francia, donde se destacó un proyecto que yo no lo había escuchado, que se llama Winnipeg, que es un barco que llevó a cerca de 2,000 inmigrantes españoles desde Francia a Chile. Y poco tiempo después fue asignado como cónsul general en México, donde reescribió el Canto General de Chile, que así se llamaba en un inicio, y lo transformó en un poema del continente sudamericano, este famosísimo Canto General. Fue publicado en México en 1950 y también clandestinamente en Chile, compuesto alrededor de unos 250 poemas y 15 ciclos literarios, y constituye, a juicio del propio Neruda, la parte central de su producción artística. Realmente les invito a, si ustedes ya lo leyeron antes, nunca está de más como dejarnos conmocionar, realmente conmocionar por este Canto General. Al poco tiempo de salir a la luz, fue traducido alrededor de 10 idiomas, imagínense ustedes. Casi todos los poemas que lo componen fueron creadas en circunstancias particularmente difíciles. Por ejemplo, cuando Neruda vivía en la clandestinidad, ya que como miembro del Partido Comunista de Chile era perseguido y acusado de infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado e injuriar en ese entonces al presidente González Videla. Luego Neruda retoma Chile ya en 1943, año en que se casa con Delia del Carril, apodada La Hormiguita en México, en un matrimonio que no fue reconocido por la justicia chilena debido a su anterior divorcio de Maruca, que fue declarado ilegal. Y 2 años después recibe este Premio Nacional de Literatura y es electo senador por las provincias de Tarapacá y Antofagasta. Entonces siempre estaba como, digamos, nadando entre estos dos océanos, ¿no? Entre la creatividad de su arte, de la poesía, de la palabra, y por el otro lado también muy cercano a la política, a la diplomacia. Es así que en julio se une al Partido Comunista, donde militaban sus 2 más férreos rivales, los poetas Pablo de Roja y Vicente Huidobro, con quienes protagonizaron de por vida las más ácidas rencillas. Neruda criticó fuerte a González Videla, a quien llamó rata. Lo acusó de ser amigo de los nazis durante sus años de embajador en París, a quienes invitaba a elegantes cenas en la embajada chilena, de vender el país a empresas estadounidenses, e incluso acusó a su esposa, Rosa Markman, de haber ocultado sus orígenes judíos mientras vivieron en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, y de enriquecerse comprando diamantes a europeos empobrecidos y casando en su descendencia con las familias más ricas de América del Sur. Famoso es su artículo La crisis democrática de Chile es una advertencia dramática para nuestro continente, que más tarde fue conocido como Carta íntima para millones de hombres, publicado en el diario El Nacional de Caracas. Esto provocó la petición del gobierno a los tribunales de un desafuero del senador Neruda por denigrar a Chile en el exterior y por calumnias e injurias al primer mandatario. Y posteriormente se dictó una orden de detención contra él, forzándolo primero a la clandestinidad y luego al exilio. Bueno, y justo, claro, imagínense ya con esta
con este estado de exilio, Neruda realiza una travesía, ¿no?, para escapar de una persecución política, y este es un espacio muy convulsionado de su vida. Durante este otoño de 1949, antes ya vivió, digamos, yendo de pueblo en pueblo entre Santiago, Valdivia y la comunidad de Futrono, en el lago Huizhue. Después cruzó por un paso hacia Argentina montado a caballo, él solo, y estuvo a punto de ahogarse mientras cruzaba el río. A mediados de abril llegó de incógnito a París y gracias a la protección de varios de sus amigos, entre ellos el mismo Picasso, logró regularizar su situación y reapareció públicamente en la sesión de clausura del primer Congreso del Movimiento Mundial de Partidarios de la Paz, en el que fue nombrado miembro de este Consejo Mundial por la Paz desde Europa. O sea, ¿se imaginan? Siempre muy relacionado a este espacio de la diplomacia. Y así es cuando comienza a emprender realmente numerosos viajes junto a su mujer Delia del Carril. Se va a Checoslovaquia, a la Unión Soviética, Polonia, Hungría, México, Rumania, India, Italia. De hecho, en la India él se encuentra con Mahatma Gandhi, por ejemplo. Después se va a Francia, se va a República, a Alemania en ese entonces, se va a Guatemala. O sea, el hombre iba y venía. Y en este segundo congreso, celebrado en Varsovia en noviembre del año posterior, en 1950, recibe junto con Picasso y otros el Premio Internacional de la Paz por su poema Que despierte el leñador. Y más tarde volverá a Chile y recibirá en 1953 el Premio Stalin de la Paz. Durante su exilio en Europa, vivió en algunos lugares. Y él, narra que uno de los lugares donde él se sintió realmente acogido es en Italia. De hecho, Neruda le tiene un gran aprecio a los italianos. Él dice que se sintió muchas veces recibido como si estuviera en su propia familia. Y allí, justamente ahí, recibió la noticia de que ya no era buscado y podía volver nuevamente a Chile, donde regresó un 12 de agosto de 1952. Y realmente eso es lo que les pasa a la gente, a los exiliados, esa añoranza, esa añoranza de volver a su suelo. Y ese mismo año publica en Italia, de manera anónima, los versos del Capitán. ¿Tú has leído los versos del Capitán? Sí, claro. Soy medio fanático de Neruda. Bueno, y llegamos al Premio Nobel. La Academia Sueca consideró candidato al Premio Nobel de Literatura a Neruda en 1963, cuando fue parte de una lista junto con un británico-estadounidense Auden, el irlandés Samuel Beckett, el japonés Yukio Mishima, el danés Axel Sandemos y el griego Georgios Seferis. Luego formó la terna final junto a Auden y Seferis, a quien finalmente le fue concedido. 8 años después, el 21 de octubre de 1971, Neruda fue galardonado con el Nobel y viajó a Estocolmo a recibirlo el 10 de diciembre. En sus memorias, el poeta recuerda: el anciano monarca nos daba de la mano a cada uno, nos entregaba el diploma, la medalla y el cheque. Se dice, o se lo dijeron a Matilde para impresionarla, que el rey estuvo más tiempo conmigo que con los otros laureados, que me apretó la mano con evidente simpatía. Tal vez haya sido una reminiscencia de la antigua gentileza palaciega hacia los juglares. Su última aparición en público fue un 5 de diciembre de 1972, donde el pueblo chileno realizó un homenaje al poeta en el Estadio Nacional. En febrero, un año más tarde, por razones de salud, renuncia a su cargo de embajador en Francia. Después del golpe militar del 11 de septiembre, su salud se agrava y el 19 es trasladado de urgencia desde su casa de Isla Negra a Santiago, donde muere debido a un cáncer de próstata el 23 de septiembre a las 22:30 en la Clínica Santa María. Qué cosas, ¿no? En 2011, un artículo recogió declaraciones de Manuel Araya Osorio, asistente del poeta desde noviembre de 1972 hasta su muerte, quien aseguraba que Neruda habría sido asesinado en la clínica tras aplicársele una inyección letal.
Aunque la información fue desmentida por la Fundación Pablo Neruda, el Partido Comunista solicitó la exhumación de los restos del Nobel de la Literatura para verificar si fue envenenado. La casa de Neruda en Santiago fue saqueada después del golpe encabezado por Augusto Pinochet y sus libros incendiados. El funeral del poeta fue realizado en el Cementerio General. Al mismo acudieron los miembros de la directiva del Partido Comunista, a pesar de estar perseguidos por el régimen. Aunque los asistentes estaban rodeados de soldados armados de ametralladoras, se escuchaban desafiantes gritos de homenaje a él y a Salvador Allende, junto a la entonación de la Internacional. Después del funeral, muchos de los asistentes que no pudieron huir acabaron engrosando la lista de los desaparecidos por la dictadura. Y bueno, y así es como estamos casi finalizando ya este programa. Realmente se nos quedan bastantes materiales en la mesa porque la historia de la vida de Pablo Neruda está llena de detalles, llena de anécdotas poderosas. Y, por ejemplo, no hemos conversado ahora, les queríamos contar acerca de las mujeres que le acompañaron también a él. Porque no solo amaba las palabras. No solo amaba las palabras, también de su confesión de una violación justamente en el libro, ¿no? Entonces no se nos han escapado, fíjense en ustedes los detalles, ¿no? Por eso les decíamos en un inicio que no solo estamos hablando de este poeta, del político, etcétera, ¿no? Sino también de un ser humano, de un hombre. Así es, y en su casa, este es un dato que nos pasó hoy nuestro amigo Franco Ruiz desde Valdivia, Chile. En su casa en Isla Negra hay una escultura que es un pez y está hecha en hierro, un círculo, dos círculos, donde dice Neruda, y eso es un acróstico que Franco averiguó y significa: nosotros estamos rodeados únicamente de agua. Ese es el acróstico de Neruda. Sí, sin duda Neruda fue un testigo privilegiado de la historia del siglo XX y un poeta de muchas vidas, ¿no? Que se pasea por la amplitud del mundo, realmente por los 5 continentes viaja Neruda desde muy temprana edad y transita entre la muchedumbre y la intimidad y que explora la naturaleza y el amor. Realmente les recomendamos leer este libro, Confieso que he vivido, además que está hecho con una palabra, con un sentido, y ustedes se van a sentir conmocionados. De hecho, para nosotros fue bastante difícil coger los fragmentos del libro, porque todo nos parecía que tenía mucho sentido, que estaba hecho con mucha potencia, hablando de su vida, ¿no? Y también de esos encuentros desafortunados. Creo que deberíamos hacer una segunda parte. Así es, creo que podemos el lunes que viene hacer la segunda parte de Neruda. Se lo merece. Se lo merece el muchacho. El público también. Nos vamos, nos despedimos. Un saludo a todos quienes nos van a escuchar el día jueves en el reprise por la FM 93.5 Radio Pública Cotacachi. Saludamos a quienes nos siguieron en www.radiopublicacotacachi.com, en la página de Facebook del AMI Cineteatro Cotacachi, y nos estamos viendo el lunes. Chau, chau, chau. Aquí termina Butaca 13. ¿Ya se acabó? No te pierdas nuestro siguiente encuentro. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Con quién? Estaremos donde nos lleve el viento, cuando lo necesite, ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Chuta, nada, toca estar atento. No te preocupes, Butaca 13 estará todos los días lunes a las 8 de la noche por la 93.5 Radio Pública Cotacachi y su reprise los jueves a las 4 de la tarde.